es como salir a dar la vuelta. Si quería una víctima, no lo iba a conseguir. Henry Lee. Para mí un cadáver tiene una belleza y una dignidad que ningún cuerpo con vida podría alcanzar jamás. Hay una calma en la muerte que me tranquiliza. John Reginald Christie, estrangulador de Clinton Place. No quería lastimarlo, solo quería matarlo. David Berkowitz, el hijo de Sam. Maté a 20 personas, amo toda esa sangre. No me preocupa la muerte, es parte de mi oficio. Los veré en Disneylandia. Richard Ramírez. El Nightcrawler minutos antes de ser ejecutado. Nunca debí ser acusado de algo más serio que operar en un cementerio sin licencia. John Wayne Gacy, alias Joven Payaso. El término asesino en serie, serial killer, fue creado en 1971 por el exagente del FBI llamado Robert Ressler, que posteriormente se convirtió en perfilador profesional de la misma institución. Es una persona cuya conducta criminal va a ser de tipo repetitivo, como si se tratase de una serie de televisión, donde los hechos, los personajes y las situaciones son variantes del mismo tema, los cuales van a llevar al criminal a repetir e incluso perfeccionar un método con extremo sadismo y perversión. Es un tipo de asesino que a partir de la década de los 70, poco después del asesinato de Kennedy, ¿sí?, se convirtió en un tipo muy común y empezó a proliferar de manera vertiginosa en los Estados Unidos y el resto del mundo. El investigador Steven Eager define el asesinato en serie como un mínimo de 3 a 4 víctimas con un periodo de inactividad entre una y otra. El asesino va a ser un desconocido para la víctima. El asesinato refleja la necesidad compulsiva de una dominación sádica hacia la víctima. La víctima puede tener un valor simbólico para el asesino. El método de asesinato puede revelar un significado. Los asesinos usualmente escogen a víctimas que son vulnerables, es decir, gente a la que nadie le hace caso, prostitutas, niños de la calle, niños solitarios, gente alcohólica o bien drogadictos. La psicología del asesino en serie es tan compleja que alberga tanto a gente narcisista como a seres carcomidos por sus crímenes, quienes incluso dejan claves para su posible localización, muchas veces con la propia sangre de las víctimas. Estadísticamente, el asesino en serie es una persona de raza caucásica entre los 20 y 40 años de edad, de estrato socioeconómico medio a bajo, y en algunos casos, ¿sí?, y eso, digamos, tiene que ver un poquito con la mala concepción que tenemos de ellos, con un coeficiente intelectual muy superior al promedio. Hablemos de que el coeficiente intelectual promedio de una persona son 100, sin embargo, algunos de ellos llegan a tener más de 130. Claro que no es una regla, ¿sí? En algunos casos es un auténtico retrasado mental, pero no siempre, ¿sí? Bien, otro factor interesante a analizar va a ser que esta clase de individuos están obsesionados con pertenecer o haber querido pertenecer a un cuerpo policíaco o de índole militar. De hecho, todo lo que son medallas, insignias, uniformes van a ser extremadamente atractivos para ellos. Por otra parte, el hecho de cometer asesinatos a diestra y siniestra implica entonces la carencia de una cualidad humana por excelencia, que es la conciencia. Esto quiere decir que saben perfectamente lo que es el bien y lo que es el mal, pero no les importa ni la naturaleza ni las consecuencias de sus actos. Matan porque sí, porque quieren y sobre todo porque les gusta. En este caso podría decirse que tienen tanto respeto por la vida humana como la que podrían tener por la vida de un animal. Ahora, ¿por qué llegan a matar? Bueno, porque para poder sentir, ¿sí?,
porque son hombres huecos, necesitan matar a una persona. Ahora, esta frase que tiene Ted Bundy es excelente para poder definir esto. Dice, el asesinato no es un crimen de lujuria o violencia, se convierte en un asunto de posesión, dominación. Uno puede percibir el último aliento de su alma mientras deja su cuerpo. Una persona en tal situación se siente Dios. O sea, lo que ellos quieren es dominar a los otros, tenerlos en un estado entre la vida y la muerte, donde sean dueños de su conciencia, de sus actos, de todo lo que puedan hacer. En este caso, de acuerdo con lo que se ha observado, cuando la víctima fallece, empiezan a experimentar tristeza, soledad, se deprimen y tienen que buscar otra víctima en iguales condiciones. De acuerdo con Janet Warren, colaboradora del FBI, entonces tienen que tomar a las mujeres como esclavas o bien como cena, ¿sí? Como un objeto a destruir, y no pueden tener ambigüedad, ambivalencia, confusión, vulnerabilidad, miedo, ira intensa o amor en sus vidas. Todo aquello que es fundamental para la naturaleza humana tiene que ser destruido, y deben de hacerlo así porque no pueden manejar cualquiera de estos sentimientos, son simplemente seres huecos. Ahora, entre los factores que pueden desencadenar esto, porque debemos de entender que esto es un fenómeno multifactorial, o sea, no obedece nada más a una causa, ¿sí? Vamos a ver que está, por ejemplo, lo que sería el abuso infantil, y esto puede ser desde madres que sean posesivas, ¿sí? Madres sobreprotectoras, madres que sean desenfrenadas en la crianza de sus hijos, que hayan muerto los progenitores del niño a muy temprana edad, o que haya también crueldad por parte del padre. Algunos otros de los factores desencadenantes que vamos a ir viendo paso por paso estaría lo que es el traumatismo craneoencefálico, ¿sí? Estarían los factores hormonales como son altos niveles de testosterona y bajos niveles de serotonina. En muchos casos se ha observado también la presencia de metales pesados en el cuerpo como serían manganeso, plomo, cadmio y cobre. Una de las combinaciones hormonales que resulta ser pues, bastante agresiva o digamos desencadena reacciones agresivas es la de tener bajos niveles de serotonina y dopamina, así que básicamente son neurotransmisores que nos inducen a un estado de calma o de acciones vegetativas combinados con altos niveles de manganeso, ¿sí? Se sabe que desencadenan conductas muy agresivas. Ahora, una idea que siempre se maneja en esto, que durante mucho tiempo se ha tomado en cuenta, se nos habla de los chicos YY, o sea, todos aquellos asesinos en serie que tienen un cromosoma Y de más. Bueno, también sucede que hay casos donde ha habido al menos uno que yo sepa, el caso de Donald Dewey Gaskins, donde el tipo tenía síndrome de Klinefelter, o sea, un cromosoma X de más, o sea, era un hombre con características femeninas. Y en este caso vamos a ver que la presencia del cromosoma Y de más tiene que ver con un exceso de testosterona, lo cual vamos a ver que es muy importante, muy interesante para efectos prácticos, pero en este caso no es una condicionante que solo eso que puede desencadenar una conducta de tipo de asesino serie. ¿Ok? Bien, una cosa que sí es muy importante, y eso sí me gustaría que lo tomaran en cuenta, es que la exposición indiscriminada a la violencia en los medios de difusión, sea la tele, sea la internet, sea los juegos de video, te llevan a desensibilizarte como persona. O sea, ves que el acto de matar es algo fácil y sobre todo que no tiene consecuencias, lo cual es un error, siempre tiene, ¿no? Bien. Y bueno, también estaba lo del mundo globalizado, que pues realmente hoy en día en la sociedad neoliberal o el mundo globalizado te considera no como una persona, te considera como una cosa, ¿sí? Y entonces en este caso eres una cosa que puede ser explotada hasta que muera trabajando, ¿no? Entonces en este caso nos lleva a una conducta totalmente despersonalizada, ¿sí? Bien, un factor que vamos a empezar a analizar sería precisamente la cuestión de la niñez, ¿no? Entonces, bueno, en muchos casos se sabe que tuvieron una niñez de pesadilla, ¿sí? Casos, por ejemplo, de niños que son adoptados, si fueron abandonados por sus padres biológicos, pues entonces el niño se la vive todo el tiempo deseando acerca de que sus padres regresen por él, o que en un momento dado pues existen unos padres que él idealizó, ¿no? Cómo le hubiera gustado que fueran sus padres.
Entonces, si le sumamos el rechazo de quienes nos rodean o de sus mismos progenitores que lo hayan abandonado, entonces sí ya llevaría a una psique que ya estaba de por sí inestable, a una psicosis clínica. El presenciar actos violentos pues, también puede sensibilizar al individuo y conducirlo a cometer actos de la misma índole, porque pues, él lo ve como algo de lo más normal. ¿Sí? La cuestión de la delincuencia juvenil, pues, la tortura y las correccionales, pues lleva a muchos de estos sujetos a volverse todavía peores y convertirse en asesinos en serie, como fue el caso de Henry Lee Lucas y también otro asesino norteamericano que era de origen alemán que se llama Karl Panzram. ¿Sí? Fueron, Panzram vivió en el siglo XIX y fue uno de los peores asesinos seriales que hubo en Estados Unidos y precisamente pues, se la vivió toda su infancia profesional. ¿Sí? El rechazo social, muchos asesinos en serie fueron niños aislados, niños solitarios, ¿sí? Y pues nos lleva a ser individuos antisociales. Y por último, un factor que es muy importante y que es crucial tomarlo en cuenta, es que los niños empiezan a almacenar ciertas fantasías de tipo destructivo. En este caso, los especialistas ¿sí? en criminalística te indican que hay que fijarse en una serie de síntomas, los cuales es importante detectar a temprana edad. El primero de ellos sería crueldad hacia los animales, o sea, empiezas a maltratar a los animales a muy temprana edad, y esto es bien importante. Acuérdense que el niño quiere aceptación. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿No? Llega su mamá, le dice, mamá, maté al gato. ¿Y por qué, mijo? ¿No? ¿Gato inútil? ¿Me agarraron los ratones? Ah, ok, bien. Y al rato, maté al perro. ¿Y por qué? No le hacía nada al gato. ¿Sí? Es inútil. Pero al rato, maté al vecino, maté a mi hermanito. Y entonces esto hay que estar observando. Otro, piromanía. Tiene una compulsión por